Cara a Cara, con el periodista Marcos Arana. A 105 años de iniciada la Revolución Mexicana, es cuerdo preguntarse qué vigencia tiene en este 2015. No es ocioso dedicar unos minutos a reflexionar sobre los motivos, el desarrollo y las consecuencias de la guerra civil que costó más de 1 millón de muertos en un país de solamente 15 millones de habitantes. Pero independientemente del costo de vidas humanas, es importante sopesar las consecuencias sociales, económicas, políticas de la revolución a corto, mediano y largo plazos. El experto en la materia, Rodrigo Ruiz Velasco, investigador y académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, aborda el tema hoy en el programa Cara a Cara de Zona 3 Noticias. Rodrigo, gracias por venir, buenos días y le entramos al tema. Muchas gracias por la invitación, claro que sí. Bien, a ver, cuéntanos un poco sobre tu perspectiva. ¿Qué es la Revolución Mexicana? ¿Cómo nació? ¿En dónde estuvo la génesis? ¿Cómo estalló esto? Bueno, yo creo que para empezar, el término de la Revolución Mexicana resulta discutible, es decir, nos encontramos varias revoluciones y son de distinto signo. Generalmente la historia oficial nos ha hecho creer que es un grito de justicia, de hambre de parte de los peones encasillados en las haciendas, hay un grave problema económico. Generalmente los historiadores han puesto en discusión esta versión de la Revolución Mexicana, de manera que encontramos pues otras explicaciones. En primer lugar, pues habría que hablar de una primera fase, que es la fase maderista, que es la fase que busca la libertad política, que le niega la dictadura porfirista, y cómo esta primera fase da luego lugar a otras fases de distinto tipo, con un distinto programa, dentro de los cuales tenemos que encontrar pues a los vencedores de la Revolución Mexicana, que toman su plaza en una tercera fase, que viene a ser el constitucionalismo, acaudillado por Venustiano Carranza, cuyo programa va a estar bien establecido en la Constitución de 1917. Yo creo que hay que ver la Revolución Mexicana no como un periodo corto, que tiene que ver con la Revolución de Madero, sino de larga duración, que puede recorrer de 1910 a 1940. Yo creo que la culminación del proceso de la Revolución Mexicana llega a su tope con el sexenio de Lázaro Cárdenas, que va del 34 al 40, que es verdaderamente quien lleva a cabo las transformaciones del periodo revolucionario. Es decir, Lázaro Cárdenas reparte la tierra, lleva a cabo una educación socialista, el petróleo, por supuesto. Entonces es verdaderamente él quien lleva a cabo las transformaciones importantes. Los demás, en teoría pueden amagar, pero no llevan a cabo algo en el terreno fáctico. Pero, Rodrigo, ¿cómo estuvo, el caldo de cultivo o el terreno? ¿Cómo fructificó el grito maderista de esa libertad política a la que tú estás haciendo referencia? Bueno, hay un periodo de la historia de México que es el Porfiriato, arranca de 1876, es el triunfo de esta guerra civil que enturbió el siglo XIX mexicano entre liberales y conservadores. Este hombre que acaba con ese periodo es Porfirio Díaz. Es una época de gran crecimiento económico, pero también de una injusticia social importante.
que acaba, digamos, con uno de los lemas del partido, del grupo liberal, que es la no reelección. Porfirio Díaz es un dictador que va envejeciendo, es decir, hay una decadencia del régimen que va inextricablemente atada a la decadencia del propio Porfirio Díaz. Esto hay que tomarlo en cuenta. También hay que tomar en cuenta los intereses extranjeros, que están muy actuantes. Es decir, Porfirio Díaz es un ajedrecista, un equilibrista del poder, un Maquiavelo, que permite la entrada de distintos intereses extranjeros a la economía nacional. Allí encontramos a los estadounidenses, allí encontramos a los franceses, allí encontramos a los ingleses, incluso a los alemanes y a los japoneses al final. Y esto es un factor que no va a sentar bien en nuestro vecino del norte, que yo creo que hay que tener en cuenta mucho su influencia a la hora de explicar por qué Porfirio Díaz cayó. Y luego probablemente hay un factor que influye mucho y es la debilidad de su régimen. Es decir, Porfirio Díaz se concebía a sí mismo como un Maquiavelo y era consciente de que el ejército mexicano, a lo largo del siglo XIX, a través de sus caudillos regionales, sus generales, había sido el causante de los cambios de poder. Y su política consistió muchas veces en mermar el poder del ejército para perpetuarse en el poder y hacer pelear a unos con otros perpetuamente. De manera que cuando nos encontramos al inicio de la Revolución Mexicana, él ha licenciado a los ejércitos estatales, él ha licenciado a los rurales, más que rurales, a las guerrillas. Y nos encontramos un ejército federal muy débil, muy débil. Esto era la clave del poder porfirista. Un ejército que le impidió hacer frente a los revolucionarios en su momento. De manera que yo diría, estos tres factores contribuyeron a que cuando se desata el proceso revolucionario y una elección errónea de quién va a ser su sucesor, porque él decía, él básicamente en el mejor estilo moderno, sí, actual, designó a Ramón Corral como un político del grupo de los científicos como su sucesor, cuando realmente el popular era Bernardo Reyes, era el general Bernardo Reyes. Se ha reprochado mucho a Porfirio Díaz que realmente su sucesión estaba con Bernardo Reyes, y al elegir a Corral pues cometió un error político grave que sería luego explotado por los revolucionarios. Yo creo que en este sentido pues pueden marcarse esos tres errores. Yo creo que hay que ponerse a discusión la versión oficial. Bien, pero Rodrigo Ruiz Velasco, hay una cuestión que es también importante, o cuando menos, no digo que los clichés, sino las versiones que hemos aprendido desde la escuela y a lo largo de la historia de México, fue la injusticia social, la diferencia tan grande entre los pocos que manejaban, a lo mejor siguen manejando la economía de este país, y las grandes masas o la mayoría de la gente que vivía muy mal. ¿Qué factor representó esa desigualdad en la generación de la Revolución Mexicana? La igualdad estaba presente, está claro. Creo que, sin embargo, no alcanza a explicar el porqué de la Revolución Mexicana. Esto efectivamente es un cliché. Generalmente, cuando nos hallamos representaciones del estallido de la Revolución Mexicana, pues se nos presenta a los peones encasillados, buscando la rebelión contra sus hacendados. Sin embargo, el historiador se topa con el problema de que muchas veces estos grandes segmentos de la sociedad que viven de la injusticia no son particularmente activos. Es decir, hay una fuerza motriz que viene desde fuera muchas veces, o que es acodillada por un personaje particular. Y creo que la situación del país antes de Porfirio Díaz no puede definirse como desesperada en el sentido económico. Es decir, el porfiriato es una época de crecimiento económico muy importante, que ciertamente en algunos segmentos tiene problemas, pero yo vincularía más que con la cuestión económica de la sociedad mexicana
con la cuestión de las libertades políticas, ¿sí? Es decir, la situación económica no puede ser el origen de la Revolución Mexicana, y no lo será porque después la situación de los gobernantes posteriores quizás está distanciada de ese crecimiento que otorga el porfiriato, y no nos encontramos ese mismo tipo de estallidos. Yo entonces situaría en las libertades políticas y en la decadencia del propio régimen el origen de la Revolución Mexicana. Bien, escucha usted al académico, al investigador de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, Rodrigo Ruiz Velasco. En este caso está abordando un tema que sigue siendo actual, la Revolución Mexicana. Pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tuvo? ¿Qué etapas desarrolló a lo largo de la historia de México, de la historia contemporánea? Participe. Yo le voy a decir que tenemos una línea directa a través de WhatsApp, que es la 33 18 80 76 41, teléfonos 31 22 4200, 31 22 42 66, Zona 3 Noticias, Arana Cervantes. Pausa. Recuerde que hoy está el académico, el investigador Rodrigo Ruiz Velasco, Universidad Panamericana, platicando con usted sobre un tema que es actual y seguirá siendo la Revolución Mexicana. Esta semana tenemos aniversario de la Revolución Mexicana. Hoy precisamente es el puente adelantado del aniversario 105 del inicio de la Revolución Mexicana. Rodrigo Ruiz Velasco, comparte con el auditorio tu punto de vista sobre la figura histórica, el impacto, la forma de ser de Francisco I. Madero. Bueno, el pueblo de México, o importantes segmentos del pueblo de México, a mí generalmente no me gusta la expresión del pueblo de México, es demasiado totalizante. Pero bueno, vio en Madero una opción benigna tras la falta de voluntad de parte de Bernardo Reyes para figurar como el opositor de referencia a Porfirio. Bernardo Reyes tuvo un amplio apoyo popular, pero al final fue un hombre muy leal a Porfirio Díaz y dio un paso al costado, como se suele decir. Francisco Madero es una figura realmente yo diría, ha sido ensalzada por la Revolución Mexicana. Ahí tiene ciertos detractores. Yo creo que puede considerarse, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un hombre muy bien posicionado social y económicamente. Viene de una familia de hacendados de Coahuila, él es nativo de Parral. Tiene unas ideas en materia filosófica, en materia religiosa, que incluso nos llevan a considerar su espiritismo, que es un aspecto que luego le va a ganar muchos enemigos, sobre todo dentro de los católicos. Pero yo creo que podemos decir que es una figura absolutamente bien intencionada. Es decir, es un hombre que verdaderamente cree en una revolución democrática. Es un hombre que en un primer lugar sus proyectos no consisten en planes fuera de lugar. Es decir, su libro La sucesión presidencial pues se cifra en la disputa por la vicepresidencia de la República. Es decir, él acepta que el poder debe ser transmitido a través de Porfirio Díaz, que va a seguir siendo presidente, y que la verdadera disputa se sitúa en la vicepresidencia. Se encuentra con un momento en una encrucijada cuando Porfirio Díaz ni siquiera admite esto. Entonces se lanza a la rebelión con el Plan de San Luis, y es cuando se da el brote militarista. Pero yo creo que podemos decir que Francisco Madero fue un hombre bien intencionado, un hombre que creía en las libertades democráticas, un hombre que como presidente va a llevar la libertad de expresión a un punto
alto. No hablo aquí de los maderistas, que ahí nos encontramos gente de todo tipo. Hubo gente que no fue tan transigente en este aspecto, pero Francisco Maderos sí lo fue. Y yo creo que incluso si nos ponemos a observar actualmente, pocos presidentes de la historia de México han sido tan denostados por la prensa como Madero. El País, por ejemplo, de Trinidad Sánchez Santos, pues lo ponía a parir, como dicen los españoles, con una intensidad bastante fuerte, y fue un hombre respetuoso, que aquí hay que tener en cuenta. O sea, una cosa es Madero y otra cosa son los maderistas, porque los maderistas, algunos de ellos sí eran bastante radicales y llevaron a cabo medidas violentas y antidemocráticas contra los opositores. Hay que decir que Madero, pese a sus creencias, permitió la salida a la política de ciertos sectores sociales que antes, en la época de don Porfirio, se encontraban absolutamente marginados. Los católicos, por ejemplo. Los católicos habían sido atados por la dictadura porfirista con las leyes de reforma, en el sentido de que no podían salir a la palestra política, pero a cambio contaban con la benignidad del dictador. Y Madero bendijo el surgimiento del Partido Católico Nacional. Es decir, estamos hablando de un hombre abierto a que surjan distintas opciones políticas y a que estas opciones políticas compitan entre ellas. Rodrigo, se ha hablado de que el demócrata Francisco Madero fue realmente demasiado bueno, fue demasiado tolerante, fue demasiado demócrata para las circunstancias en las que le tocó presidir el gobierno de este país. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, eso es una crítica común que se hacía a Madero, y yo creo que tiene cierta veracidad. Es decir, sus enemigos decían Francisco Inocencio Madero. Era la interpretación que daban a la famosa I. Entonces, pues el mismo hecho de que a la salida, cuando se da la rebelión de la Ciudadela, que acaudilla Mondragón y que libera a los generales díscolos, Bernardo Reyes, Félix Díaz, sale herido el general Villar, y en su lugar es puesto Victoriano Huerta, el hombre que al fin dará segundo cuartelazo, porque hay que dividir entre un primer cuartelazo y un segundo cuartelazo, y acaba con su poder. Pero Rodrigo, acabas de nombrar a uno de los personajes claves en esta historia. Victoriano Huerta había dado demostraciones evidentes de no estar con Madero, de más bien estar del otro lado, y le deja el mando militar a Victoriano Huerta. ¿Cómo se puede interpretar esa actitud, esa decisión de Madero, a pesar de las advertencias de su propio hermano? Bueno, es que Victoriano Huerta es un hombre indudablemente capaz en el ejercicio de sus aptitudes militares. Es uno de los mejores generales con los que cuenta el ejército mexicano en ese momento. Y yo creo que, pese a las advertencias, hay una leyenda negra que pesa sobre Victoriano Huerta. Es decir, nos hacen ver, por ejemplo, pensamos en un hombre alcohólico, que eso, bueno, yo conozco historiadores, uno de ellos, de mis profesores, Servando Ortol, ha puesto en duda que se trate realmente de un personaje dominado por el alcohol, como generalmente se tiene en cuenta. Es un hombre al que incluso se ha vinculado de manera dogmática con la ejecución de Francisco I. Madero, es decir, se señala que él es el directo responsable de la decena trágica, es decir, del asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Y actualmente está en revisión esa forma de ver la historia. Servando Ortol dice: no hay pruebas históricas para probar que Huerta fue el directo responsable. No hay ninguna prueba histórica. Es decir, algunos historiadores como Ortol, yo he hablado con él, dicen, bueno, yo creo que la orden más bien emanó de Mondragón.
pero Huerta no es el directo responsable. Es decir, hay toda una leyenda negra, pero considero que Huerta era uno de los mayores activos que tenía el ejército mexicano en ese momento, y desde el punto de vista de los méritos militares que podía tener el personaje, resulta poco discutible la elección de Madero. Sin embargo, indudablemente estamos hablando de un hombre ambicioso, que esperaba su momento, es un oportunista, y que al momento pues ejecutó los planes en conformidad con sus ambiciones, de manera que se abrió camino hacia la presidencia de la República, incluso pasando por alto a sus aliados en aquella conjura, porque pues según esto Félix Díaz habría de quedar como el mandatario, y al final lo pasó por alto y lo conservó, lo pasó de lado. Es decir, estamos hablando de un hombre muy ambicioso, oportunista, que Madero no supo ubicar. En esta etapa pregunto y espero respuesta para después de unos mensajes. ¿Madero fue un personaje histórico de México adelantado a su tiempo o fue simplemente de su tiempo? Voy a esperar respuesta de Rodrigo Ruiz Velasco después de unos mensajes. Recuerde que hoy estamos tratando un tema, estamos tratando uno como entrevistador, pero el que expone es Rodrigo Ruiz Velasco, catedrático investigador de la UP. Rodrigo, te voy a pasar algunos comentarios del auditorio, por ejemplo que me parece oportuno, de Anselmo Soto. Dice, a ver, quiero por favor que nos diga el entrevistado de hoy su opinión sobre si a partir del año 2000 en México ¿sigue vigente el término revolución o estamos viviendo ya una involución? Pues para responder a esa pregunta tenemos que dejar claro el concepto de la revolución. Es decir, generalmente en la historia oficial pues ha establecido el término de revolución demasiado aparejado al asunto del progreso. Es decir, la revolución nos llevaría al progreso, la revolución nos llevaría a lo mejor. Yo creo que esa interpretación del concepto resulta discutible. Nos encontramos con otras reflexiones acerca del proceso de la revolución o del significado del concepto de la revolución. Una de ellas tiene que ver, que es de lectura católica, con el proceso de secularización. Es decir, revolución como equiparación a desacralización, secularización del mundo. Dios es cada vez menos importante, separación de iglesia-estado, papel secundario de parte de las creencias religiosas. En ese sentido, yo no encontraría dificultades al decir que hay una continuación de la revolución. Es decir, veo un mundo secularizado, pese a que a veces parece amagar, aunque la gente vote por el PAN y aunque el PAN gobierne en ciertos estados y a veces en la República. Yo diría que en el sentido de desacralización del mundo, la revolución sigue vigente, cambiando los aspectos militares, bélicos, por la cuestión de la revolución cultural. Es decir, actualmente la revolución no se lleva a cabo como otrora, por medio de pronunciamientos, por medio de conquista del poder político y transformación radical de parte de quienes detentan el poder, sino ahora es una gradual revolución a través de los medios, a través de cambiar la mentalidad. ¿Las pistolas informáticas? Las pistolas informáticas, por supuesto. ¿Sí? Es un proceso mucho más gradual, pacífico, aparentemente inocuo, y que está plenamente vigente en ese sentido. Entonces, pues depende del término, el significado que le demos al concepto de revolución. En ese aspecto yo diría que está vigente, es decir, todavía no ha terminado el proceso. Hablaste tú hace unos momentos de varias etapas de la revolución. ¿A qué te refieres? Bueno, no se pueden conciliar de manera que identifiquemos a los distintos actores de la revolución. Muchas veces defienden ideas
divergentes o incluso contradictorias. Yo creo que podemos, si situamos en su entraña a la Revolución Mexicana como un proceso que va de 1910 a 1940, pues nos encontramos con una primera etapa en cuanto a las luchas violentas que tienen que ver la confrontación entre los maderistas y don Porfirio, una segunda etapa que tiene que ver con la consumación de un contragolpe, una contrarrevolución de parte de Victoriano Huerta, de Mondragón, de Félix Díaz, que toman el poder contra Madero, y entonces estalla un nuevo conflicto bélico entre el nuevo régimen de Victoriano Huerta y quienes no aceptaron este cambio de poder, los vengadores de Madero, que habría que ver realmente qué tan vengadores son, porque por ejemplo Alfonso Junco, un historiador, literato muy prestigioso, sacó en su momento la tesis de que Carranza, el vengador por antonomasia de Madero, al momento de que se produce la contrarrevolución probablemente estaba en planes de rebelarse contra Madero. ¿Sí? Es decir, era un gobernador pues, de Coahuila que era refractario a acatar los mandos de Madero, y en realidad en ese celo por gobernar sus propios medios estaba incubando, estaba preparando su propia revuelta. Probablemente, digamos, la tesis ha sido discutible y hay en pro y hay en contra, pero en todo caso nos encontramos con otra cosa. Es decir, esta es una segunda etapa, la que tiene que ver con Huerta contra los vengadores de Madero, en donde está Carranza, en donde está Villa, en donde está Zapata, y hay una tercera fase que es la más destructiva de todas. Es decir, en el imaginario del mexicano, la Revolución Mexicana es la lucha por la democracia, por la libertad, por la igualdad, emulando el lema de la Revolución Francesa, en contra de la dictadura porfirista. Comparativamente hablando, la destrucción, la mortandad que generó la lucha de Porfirio Díaz, que por cierto abandona el territorio de México para no causar mayores problemas y mayor derramamiento de sangre, y huye con rumbo a Francia, a Europa, pues fue relativamente poco importante. Realmente la mayor mortandad tiene que ver con esta tercera etapa, que es la que ve a los revolucionarios luchando entre ellos. Es decir, pasa la convención de Aguascalientes cuando Huerta es derrotado, y entonces surgen dos bandos que luchan a muerte y que están detrás de la devastación de muchas regiones de la República Mexicana en la época, que es de un lado Zapata y Villa contra los constitucionalistas, los carrancistas, en el argot popular los carranclanes, o los con las uñas listas, que les decían porque llegaban y robaban con todo. Bueno, pues tú ya has adelantado algunas cifras al respecto, pero por ejemplo, Jean Meyer, que es uno de los grandes historiadores que tiene este país, él publicó un libro absolutamente contracorriente de los dogmas oficiales, que es la Revolución Mexicana, y ahí dice que en el periodo de esta tercera fase, solamente de esta tercera fase, habría que incluir los de las fases anteriores que fueron menos importantes, habría que incluir la Revolución Cristera de los 20, etcétera, pero solamente en esta fase de lucha entre los propios revolucionarios habrían muerto 1 millón de personas en México. Entonces, cuando conmemoramos la Revolución Mexicana y incluso festejamos o exaltamos esa fecha, vale la pena preguntarnos si tenemos algo que festejar, porque fueron 1 millón de mexicanos muertos, de los cuales 1/4 fueron víctimas militares, y los otros 3/4 fueron víctimas de las enfermedades, de las hambrunas tan tremendas, de agrupaciones de bandoleros como René Chávez García en varios estados del centro-occidente de México, que llegaban a poblaciones, las sometían a la anarquía, al poder de unos cuantos. Ya ni te digo lo que hacían, yo creo que lo podemos dejar a la imaginación de nuestros escuchas, de manera que yo creo que Luis González y González, que es uno de los grandes historiadores de este país, decía, se ha hecho mucha historia de las grandes figuras de la revolución, se ha hecho poca historia de los que sufrieron la revolución, y lamentablemente fueron muchos. Yo creo que si preguntamos a los supervivientes de esa época, tendrán que decir, es una
tendrán que relacionar este acontecimiento o este proceso, mejor dicho, con un seísmo, con una época de caos, de hambruna, de enfermedad, que verdaderamente transformó, preocupó a los ciudadanos que vivieron en esa época. Bien, entonces, por lo que entiendo, Rodrigo Ruiz Velasco, debemos ser estudiosos de la historia, no concentrarnos en un solo texto, no creer a pie juntillas en un solo autor, en fin, dinos tu opinión sobre la manera que en 2015 debemos practicar como estudiosos informados de la Revolución Mexicana. Vamos a una pausa y regresamos. El tema Revolución Mexicana, su vigencia actual, su manera de entenderla, su manera de investigarla, está siendo tocada hoy en el programa Cara a Cara por Rodrigo Ruiz Velasco. Él es académico e investigador de la UP. Rodrigo, dinos en este momento las fuentes de información disponibles, las fuentes de investigación a disposición de quienes se interesen por investigar el tema Revolución Mexicana o la historia de México. Bueno, yo creo que toda persona interesada en un acontecimiento o proceso histórico, en una búsqueda desinteresada por la verdad, es decir, la adecuación de la inteligencia a la realidad, debe de abrirse a todo tipo de fuentes, debe tener la posibilidad de contrastar. Y en este momento, pues yo creo que tiene un amplio abanico de obras de historia que van ideológicamente de un espectro a otro y que resultan imprescindibles para alguien que se acerque. Hubo una época en donde discrepar con respecto a los dogmas de la Revolución Mexicana, los dogmas de la historia oficial, podía resultar inconveniente política, mediáticamente, y en cierta medida sigue siéndolo, pero parece que la situación va relajándose, parece que va abriéndose más espacios de tolerancia con respecto a esas discrepancias, esas desavenencias. Y bueno, yo recuerdo que en la época de los 60s, de los 50s, había editoriales que discrepaban abiertamente de la visión oficial de la Revolución Mexicana. Está por ejemplo, la editorial Yus, que fundó Manuel Gómez Morín, que publicó una cantidad impresionante de títulos en distintas colecciones que iban a contracorriente. Yo, pues a la hora de los escuchas, que bueno, ¿qué puedo consultar? Yo pienso que es importante que se acerquen a la otra historia, pero en contraste con la historia oficial, es decir, que no se quedasen con una o con otra, sino del acto de contrastar. Muchas veces yo creo que lo ideal es sacar las conclusiones a partir de escuchar distintas campanas. Uno no puede llegar a sacar conclusiones acerca de procesos históricos escuchando una sola campana. No nos quedemos con la versión oficial, no nos quedemos con la enseñanza típica con respecto a los héroes que nos son inculcados, que muchas veces resultan, si los miramos bien, héroes con pies de barro, con muchas debilidades, incluso moralmente negativos. Hay un historiador del CIDE, José Antonio Crespo, que escribió un libro recientemente contra la historia oficial, en donde nos viene a decir, bueno, pues es que la historia oficial viene a ensalzar personajes que resultan un modelo riesgoso para la actualidad, porque bueno, pues hicieron esto, hicieron lo otro, y si tomamos como modelo a esos personajes, pues las esperanzas de esta sociedad no son, los augurios que podemos hacer con respecto a esta sociedad no son muy halagüeñas. Entonces, pues yo invitaría a contrastar, es decir, a tener en cuenta las distintas corrientes historiográficas, a ver varios sonidos, distintas campanas, y de este contraste sacar las propias conclusiones. Importante. Ahora bien,
¿Qué vigencia a tu juicio? Bueno, están comentando algunos mensajes por vía WhatsApp. Dice, bueno, acuérdense, nadie es santo, ni diablo, ¿eh? Somos una mezcla Claro. de debilidades y fortalezas. Bueno, pero voy a mencionar entonces, ¿qué vigencia, qué actualidad, qué aplicación, qué significado tiene el término Revolución Mexicana? Pero más que el término, el fenómeno Revolución Mexicana en 2015. Bueno, yo aquí voy a externar mi posición particular, que no tiene por qué ser la de los colegas del gremio. Yo soy un partidario de una versión iconoclasta, es decir, entendiendo como aquellos héroes, dioses oficiales que exalta la historia oficial. Yo en ese sentido soy poco respetuoso al respecto. Va a sonar efectivamente muy fuerte, pero cuando se nos invita a conmemorar, a festejar la Revolución Mexicana, pues yo la pregunta que me hago es realmente ¿qué festejamos? Porque el balance de la Revolución Mexicana, a mi modo de ver, resulta bastante negativo. Ciertamente que hay algunos aspectos positivos, no todo, como lo ha indicado algún mensaje que del cual has hecho eco ahorita. Los personajes no podemos establecerlos en negro y blanco, es decir, somos seres de carne y hueso y nos encontramos matices incontables y hay aspectos positivos en la Revolución Mexicana, pero el balance es negativo. El balance, a mi modo de entender, es mucha violencia, mucha sangre, intolerancia, sectores de la población mexicana que quedaron al margen de los gobiernos de la Revolución Mexicana. Hablo aquí no solo de los católicos que quedaron al margen de la Constitución del 17, que sigue siendo con reformas y todo eso la Constitución vigente, también de otros sectores revolucionarios que no tuvieron cabida dentro de ese proceso. Entonces, yo diría que la Revolución Mexicana, en cuanto secularización, en cuanto desacralización de la sociedad, en cuanto a sociedad cada vez más alejada de la religión tradicional en uno de los aspectos, y habría otros que comentar, está en proceso y sigue vigente. En ese sentido. ¿Sí? ¿Cuál sería tu conclusión del tema hoy, Revolución Mexicana, y a qué invitarías a nuestro auditorio? Bueno, yo invitaría a nuestro auditorio a hacer una reflexión crítica sobre lo que es la revolución, sobre lo que fue la Revolución Mexicana o sobre lo que es la Revolución Mexicana. George Orwell, que tiene una novela impresionante, que es la de 1984, que nos pone al corriente de una distopía que él veía venir de un gobierno totalitario, le daba una importancia medular a la historia. Él decía, quien domina el presente, domina el pasado. Y quien logra controlar una versión sobre el pasado puede orientar el futuro. Es decir, nosotros proyectamos un futuro a partir de la concepción sobre la representación que tenemos sobre nuestro pasado. Y yo invitaría a nuestro auditorio a que tenga conciencia de esto, a que analice el pasado para evitar ser manipulado en ese sentido. Porque, ya digo, de las versiones del pasado proyectamos nuestro futuro. Bien, Rodrigo Ruiz Velasco, muchas gracias porque vienes a este programa y nos haces pensar. Gracias. A usted que nos estuvo escuchando también, muchas gracias. Y le digo a Javier Preciado, paso su reporte. Dice, hace un momento transitaba yo por Periférico y Belisario Domínguez y un automóvil Chevy oficial del gobierno va muy tranquilamente con la familia de paseo. Dice, eso no se vale. Ya en este tiempo hay que ser congruentes entre el decir y el hacer. Bien, Javier, gracias a usted que nos escuchó. Le recuerdo, hoy a las 8 de la noche se repite este programa en esta misma frecuencia.